Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más para el comentario de la parashá, de la porción de la Torá. Esta vez continuamos digamos, en la fórmula normal. Eh, digamos, vamos a retomar lo que veníamos estudiando de las parashot, las porciones de la Torá, porque hicimos una pausa en la semana recién pasada por causa de la festividad de Pesaj. Entonces eso hace que se diera un Shabbat y por lo tanto se deja ese Shabbat, como lo expliqué la clase pasada, hacer unas lecturas especiales relacionadas con la festividad de Pesaj, que es tremendamente importante en su simbología, en su energía, relacionada con la libertad, que todavía estamos en ella, ¿eh? Todavía estamos en la festividad de Pesaj, estamos todavía esta semana en los panes ácimos, que dura hasta el jueves, por lo menos acá fuera de Israel, por esta zona del mundo, en Latinoamérica, dura hasta el jueves a la tarde, a la noche. Pero sí, ya esta semana para el próximo Shabbat tenemos la energía de la Parashá Shmini, que, que bueno, como siempre digo yo, tiene tanta maravilla, tanta miga que sacarle a las escrituras, ¿eh? Y no saben cuánta alegría me da a mí de sumergirme un poco en las escrituras, en la medida que me es dado en mi conciencia, en mi corazón, y poder compartir con quien quiera escuchar, sin ningún ánimo, como ya he dicho muchas veces, de proselitismo, ninguna cosa, sino simplemente que todo el mundo pueda escuchar y exponerse digamos, a esto que conocemos como la Torá, como la instrucción. Torá significa instrucción o enseñanza. Enseñanza que consideramos divina, venida desde otro plano superior, podríamos decir claramente extraterrestre, es decir, fuera de este plano terrestre, desde los mundos superiores, los mundos celestes, que nos fue traída a toda la humanidad. No hay un dueño específico de este conocimiento y no podría ser, ¿no? Porque estamos hablando del Dios infinito y que el Dios infinito no es un Dios tribal como los que había y como los que hay todavía en la tierra de Canaán, claro, con formas distintas, porque la evolución humana del pensamiento no es la misma que en los tiempos en que fue entregada, en los tiempos de los patriarcas, de la Torá y de los pueblos que circundaban toda aquella región. Entonces, pero lo que tenemos aquí es un libro con una proyección, son palabras con una proyección que van mucho más allá de lo natural, de lo normal, de lo que entiende nuestra mente racional. Claro, lamentablemente, estos niveles de entendimiento, no todo el mundo lo ha tenido acceso, no todos tienen acceso todavía. Paulatinamente la gente está teniendo acceso al Pardés, que es los niveles de entendimiento de la Torá, que son cuatro en sí, aunque hay un quinto también y seguramente hay otros más que son mucho más elevados, pero entre los cuatro que conocemos, que son los que más usamos, el más usado de todos sigue siendo el Pardés, perdón, el Pashat, es decir, el nivel literal. ¿Y eso es por qué? Porque la gente tiene miedo de asomarse, tienen miedos o a veces algunos líderes no los dejan a las personas querer asomarse al conocimiento desde un punto de vista más profundo. Entonces la gente se ha quedado con las historias, se ha quedado con los relatos, con las películas que hay sobre la Biblia en sí, sobre pasajes de la Torá, y se queda en ese nivel bajo de entendimiento. Entonces eso causa en la persona un techo del que no sobrepasa. Entonces, ¿sabe? Alguien le habla, ah, no, sí, ya sé lo que va a decir, y ya, claro, porque lo ha escuchado muchas veces, por muchos años, siempre la misma repetición cuando en realidad, cuando vamos conectando un poco con la realidad de la profundidad de los textos que tenemos aquí, es algo que no repetimos todos los años lo mismo. Es imposible repetir todos los años lo mismo de un comentario, porque yo, como muchos otros grandes maestros que comentan la Torá y que tenemos acceso felizmente en redes sociales, eh, podemos comentar solo unos cuantos versículos, unos cuantos textos, nos conectamos con algún pensamiento en particular, con algo que nos resuena internamente, y ahí vamos soltando y vamos hablando y vamos hablando,
pero en realidad que es muy poco lo que abarcamos en un comentario. Eso nos indica de que estamos frente a una fuente de agua, una fuente de agua viva, viva, que brota eternamente en el corazón humano cuando tenemos esa conexión con nuestra propia alma, con nuestra propia Neshama. Porque como hemos explicado en otras clases, eh, nuestra Neshama, nuestra nuestra alma superior está conectada directamente siempre, siempre está conectada con la fuente divina. El problema está, claro, cuando no tenemos la conciencia de estar conectados a esa Neshama, a esa alma superior, sino que el ser humano está más conectado a sus almas inferiores, al alma del cuerpo, es decir, a la conciencia del cuerpo. Entonces está preocupado de comer, está preocupado de dormir, está preocupado de los placeres, está preocupado de un montón de cosas que está bien, que no hay ningún problema mientras estén hechos en la forma legal y todo bien, todo perfecto, no hay ningún problema con eso. Eh, Luego también lo emocional, que es un alma un poquito más elevada, pero sin embargo se queda ahí en esas dos partes, se queda en lo físico, se queda en lo emocional, se queda en lo que, en ese nivel, y no accede al nivel más profundo, al nivel que lo puede conectar con lo que, a ver, con lo más trascendente, con lo que lo lleva a la trascendencia de lo físico, del cuerpo, de las emociones, eh, de los placeres de la vida, de las cosas cotidianas, que lo puede llevar muchísimo más allá y abrirle portales internos en la conciencia, en la mente, en el pensamiento, que lo van a llevar a darse cuenta de que este libro no es un libro común y silvestre. Por mucho que en esta época que estamos tengamos a ver, ¿cómo lo digo? Oposición. Oposición desde el punto de vista de la teología, desde el punto de vista de la lógica, del pensamiento lógico, racional. eh, Hay mucha oposición, por un lado, pero por otro lado también hay mucha apertura, porque estas son las cosas incongruentes, pero que felizmente tienen una conexión maravillosa en el fondo. Porque por un lado hay algunos que desde un punto de vista de un gran desconocimiento que se les nota, sobre todo cuando citan las escrituras, se nota que no conocen, que no saben lo que están citando. Entonces hablan mal y están preparando un gran grupo de gente y de hecho hay muchos que tienen a mucha gente conquistada como para hacer guerra en contra del Dios del cielo. Es una cosa que, es una cosa que a mí me da un poco de risa y me da un poco de tristeza por ellos porque no saben dónde se están metiendo. Entonces, porque están diciendo, no, es que este es aquí, que este es allá, que es un Anunnaki, que no sé qué, que nos va a hacer aquí, que nos tiene encerrados, que esto es como una especie de granja humana y que nos causa un montón de cosas. Se están diciendo muchas cosas sobre esto. Pero bueno, es porque entienden las cosas desde un punto de vista muy reducido. No quiero entrar en esa temática porque tampoco quiero entrar en controversia y no tiene sentido eso, pero solamente menciono estas cosas por el hecho de que se están perdiendo por un lado una riqueza para sus vidas, para ustedes, para sus familias, y por otro lado están entrando en una cosa que esto sí que lo voy a decir claramente, algo que las escrituras mencionan en forma profética que se llama la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog es una guerra que está profetizada por varios profetas, está en la Torah misma, está en el Zohar, varios profetas hablan de ella, es una guerra que tiene dos ámbitos principales. Tiene varias aristas, pero dos ámbitos principales. Una de ellas es primero una guerra ideológica. Y esa guerra ideológica está aquí ya. Dentro de eso está toda esta guerra que hay en contra de los escritos que consideramos sagrados, tanto judíos, cristianos como musulmanes. Entonces, hay un grupo de gente que está hablando tan mal de todo esto y hablando mal del Dios de la Torá, y está juntando un grupo de gente enemiga del Dios del cielo. Y fíjense lo que dice la Escritura, anticipando todo esto. Y dice que que habrá un grupo muy grande de gente, al punto que en un momento de la historia humana eh, será tan grande que todas las naciones harán guerra en contra del mismo Dios del cielo, Dios que habla la Torá, que habla la Biblia, y en contra del pueblo de Israel. Y citarán el pueblo de Israel porque ahí está la otra arista. Una es la arista ideológica, claro, que todo este grupo de gente siendo manejados por energías muy negativas, internas en ellos, eh,
están, como digo, levantando la mente de la gente, cautivando la mente de la gente y indicándole un montón de cosas, tergiversando muchas interpretaciones de la misma escritura para decir que el Dios que aparece aquí es un ser que no tiene nada que ver con el Dios del cielo. Bueno, lo que están haciendo ellos es tomar, como digo, un gran grupo de gente en este sentido y llevándolo contrario a él, al punto que un día todas las naciones, entre comillas, no todas las personas de las naciones, porque siempre hay un grupo de gente que permanece fiel a lo que saben y conocen desde muchos años en su vida. Estos harán guerra, querrán hacer guerra contra el mismo Dios del cielo y contra Israel mismo. Y ideológicamente ya comenzó. Como digo, esto hace mucho tiempo que está ocurriendo, seguirá avanzando, seguirá gente hablando en contra de esto y juntándose adeptos. Y la otra parte es que lamentablemente, si no hay un cambio en el corazón humano, no hay, a ver, no hay un reconocimiento de la equivocación que se está haciendo, la equivocación de vida que estamos llevando los humanos, esto nos llevará a una guerra. Y será una guerra física, una guerra y posiblemente estamos muy cerca de aquello. Pero yo estaré equivocado en eso, en lo que estoy pensando, porque no quiero que haya guerra, para nada. No nos conviene una guerra a ninguno de los que estamos acá en este planeta ahora, en esta generación, ni en ninguna generación, porque sea en la nuestra, o sea más adelante, será de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, etcétera. De todos modos, no nos conviene que venga una guerra a este mundo. Lo que nos conviene es comprender qué es lo que está ocurriendo realmente con el ser humano y a dónde va llegando. Bueno, todas estas cosas que estoy mencionando, hacia grosso modo y abuelo de pájaro, están contenidas y están relacionadas con lo que tenemos en las escrituras, en esto que conocemos como la Torá y los profetas y todo lo que está escrito en la Biblia. Bueno, punto. Y ahora sí que me sumerjo con el tema de la parashá que tenemos para esta semana. La energía de la parashá es Shmini. Shmini, que significa octavo o el octavo día. ¿Cuál es la temática que traemos? Voy a recordar un poquito lo que venimos trabajando, lo que viene indicándonos la Torá en parashot pasadas. Eh, en la parashat Sab, que fue la última que tuvimos, los últimos capítulos o versículos de esa porción de la Torá nos habla de la consagración de los Cohen, de los sacerdotes. Y la consagración de estos sacerdotes duró 7 días, 7 días. Y ahora nos aparece el pasaje aquí que lo voy a leer textualmente, voy a leer solo un par de versículos. Capítulo 9 de Baikra, del libro de Baikra, o conocido como Levítico. Dice así el versículo 1. Al octavo día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón: toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda hatat y un carnero para ofrenda olá, sin defecto, y ofréndalos ante Hashem, y háblales a los israelitas diciendo: tomen un chivo para ofrenda hatat, un becerro y un cordero menor de 1 año y sin defecto como ofrenda olá. Bueno, no voy a leer más porque ya sigue especificando ofrendas y cómo debían hacerlo. Que ya hemos explicado un poco que estas ofrendas o korbanot son acercamientos, eran formas de acercamiento. Ya explicamos muchísimo en otras parashot, así que no voy a entrar en esto. Lo que quiero que comentemos ahora es justamente el inicio y el nombre de la parashá, que es al octavo día. Al octavo día. ¿Qué significa al octavo día? Y aquí van a fijarse ustedes que no es mucho lo que podemos avanzar en un comentario a una parashá o a una porción de la Torá. Octavo. ¿Por qué octavo? Porque habían pasado ya 7 días. 7 días de consagración en que habían habido sacrificios, había habido un montón de cosas rituales para consagrar a los Cohen que habían de trabajar en el oficio sagrado en el tabernáculo, porque están en todo el proceso de la consagración del tabernáculo, ya ahora culminando con la consagración de los que han de trabajar dentro del tabernáculo en servicio para los hombres, con la idea de estar constantemente acercando al pueblo al Creador, es decir, unificando al pueblo con el Creador. ¿Y a qué se refiere esto unificando? Porque
Claro, ¿cómo es que si lo hacen una vez, luego tienen que hacer lo otro y otro? No, se refiere a todo esto que ocurre con la vida humana, con las distorsiones humanas, con los errores humanos, que cada distorsión humana, como explicamos en otra clase, equivale como causar una especie de, haber desarmonía. Yo utilicé la palabra algún tipo de daño, claro, no podemos hacer daño al sistema natural, a la naturaleza. Eh, lo dije de esa manera y creo que quedó muy claro que no me refería a que nosotros podíamos dañar, pero sí podemos causar una, una especie de contrariedad, de que tomamos, por ejemplo, un ejemplo muy simple, tomamos un engranaje de los que va a nuestra vida y lo ponemos al revés en una parte. Entonces, ¿qué pasa? Eso queda mal allí. Entonces, equivale a cuando la persona comete una falta, un error, un desvío, y causa un problema serio. Entonces, la forma de enmendar el sistema universal que sostiene toda la vida humana, que sostiene todas nuestras acciones y todo nuestro ir y venir y nuestra conexión con el mundo superior al mundo inferior, la forma de reparar eso ha sido establecido con todo un sistema, con algunos sacrificios, con algunas ofrendas, que son métodos de acercamiento. Es decir, por un lado, que cada vez que una persona cometía digamos, a ver, un cortocircuito que lo alejaba de la comunicación con el mundo superior, esa ruptura que se producía había que repararlo. ¿Cómo se reparaba? Con un corbán, es decir, con una ofrenda de acercamiento. Y explicamos que la persona lo que acercaba no era solamente la ofrenda. La ofrenda tenía un sentido, claro, por supuesto, pero lo que la persona primero debía acercar y restablecer era su ser interno. ¿Ah? Su ser interno, es decir, volverse realmente en su conciencia que había cometido una falta. Por esa razón que la persona debía confesar su falta con el Cohen, con el sacerdote que lo atendía, que lo asistía, y de acuerdo si su confesión era correcta, venía desde su corazón. En el fondo era, para que me entiendan un poco, se encontraba con una especie de detector de mentiras allí. ¿Ah? Que si la persona no decía la verdad de lo que estaba haciendo, no llevaba su corazón honesto, el detector lo detectaba. ¿Y cuándo se veía la detección? ¿Cuándo era que se encendían las luces rojas? Cuando ponían la ofrenda que llevaba en el altar para quemarse. ¿Qué pasaba? El humo no se elevaba, no subía recto hacia arriba, sino que se formaba todo un humo hacia los lados, una señal de que no había sido acepto que, no el animal, la persona. No había sido acepta su confesión, lo que había dicho, porque no llevaba su corazón elevado, no había elevado su corazón. Esto de elevar lo venimos mencionando por varias parashot. Primero, cuando el Eterno dice a Moshe, le dice: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda, toda aquella persona que sienta en su corazón, que eleve su corazón, que tenga un deseo puro, eh, puro y consagrado tome ofrenda para mí y me traiga de estas cosas. Allí partimos con esa idea, digamos por lo menos lo que estamos estudiando, porque viene de mucho más atrás. Y entonces, claro, ahora viene lo mismo. En el momento en que llevaban su corbán, ocurría exactamente lo mismo. Debían estar elevados internamente. Entonces, ahora el octavo día. Y aquí vamos a comentar un poquito, vamos a entrar un poquito más profundo. ¿Por qué el octavo día? Eh, si hay un octavo día, quiere decir que hubieron 7 días antes. Siempre que nosotros vemos en las escrituras, aquí tengo que obligadamente recurrir un poco a la Kabbalah para explicar esto, porque ahí están las explicaciones asertivas, digamos, para esto que quiero decir. Cuando vemos el número 7, siempre nos tenemos que dirigir en nuestra conciencia que estamos hablando de las 7 dimensiones, de las 7 sefirot que están relacionadas con, desde Gesed hacia abajo. Gesed, Geburah, Tiferet, Nexat, Hod, Yesod y Malhut. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice, en el octavo día, es decir, si habían estado 7 días antes en consagración, también eso tenemos que conectarnos con el mundo de Yetzirah, con el mundo de las emociones. Habían estado los Cohen siendo trabajados en su aspecto emocional interno,
durante 7 días, pero ahora llega un día octavo que es el día de la trascendencia, porque octavo, tenemos que subir en el árbol de la vida de Seir Anpin, de abajo, que el árbol ahí lo vamos a dividir en dos partes, de Seir Anpin, que tiene 6 sefirot, y también tenemos Malhut abajo, que sería la séptima, con eso hacemos 7 sefirot. Y arriba nos quedan las 3 sefirot superiores, nos queda Keter, Jogma y Binah. Entonces, al hablarnos del octavo día, está haciendo directamente relación a Binah. Binah sería de la que proceden, la que trae las orot, las coronas, como son mencionadas en el Zohar. Incluso tengo aquí el texto, lo traje para compartir un poco de eso. Eh, para, tenemos, como digo, en Binah, el octavo día está allí. Y allí tenemos un detalle muy importante que lo hemos estado comentando que lo comenté en la clase pasada donde hablé sobre Pesach, de que los 49 días de la cuenta del Omer, que estamos ahora, por la festividad de Pesach, están relacionados con los 400 niveles que una persona puede subir en elevación espiritual para llegar al punto de que es su máximo nivel de elevación, donde la persona luego de eso ya no puede bajar niveles, no puede, por así llamarlo, para que me entiendan, no puede pecar, porque el pecado desaparece de su conciencia. Es decir, esos 49 niveles, está el secreto allí, miren, fíjense lo que voy a decir, está el secreto para eliminar la dualidad del Da'at dentro del ser humano. La palabra, la semisefirá, que es una sefirá que está como escondida, está escondida entre la triada superior y la triada inferior, en la zona del Tejob que le llamamos, es Da'at. Y Da'at es la semisefirá o la energía que produce el conocimiento del bien y del mal. Entonces, si con estos 49 niveles que nos permite Binah subir es un equivalente a los 400 niveles máximos de subida del hombre, y si nos quedamos allí en ese nivel máximo de subida de conciencia del hombre, le es quitado en un sentido absolutamente positivo el libre albedrío, en el sentido de que desaparece de él la intencionalidad y el yetzer hará, es decir, la inclinación al mal. ¿Por qué no entraría una persona que llega al nivel 400, no entra en estados pecaminosos? Porque desaparece esa conciencia de pecar de la persona. Entonces, para que vean ustedes lo importante de lo que estamos viviendo ahora con respecto a la cuenta del Homer. La cuenta del Homer a ver, es un camino, es un portal que se nos abre, que a medida que lo vayamos entendiendo, aquí tenemos los secretos de elevarnos y de poder alcanzar los niveles más superiores, más elevados que podemos alcanzar los seres humanos eh, para, para conectar con lo divino, conectar con nuestra parte divina. Entonces, el octavo día es el número 8. Y cuando nosotros hacemos la división de 400, lo dividimos en 50, el resultado es 8. O sea, tenemos directa conexión aquí. Entonces, el octavo día en que, pasados los 7 días de preparación de sus sefirot inferiores, todas las sefirot emocionales y Malhut que está abajo, que es la que hace los 7, es decir, la parte física, son elevados, van siendo elevados constantemente. Pero llega un día octavo en que ocurre algo muy particular aquí. Y, y claro, porque el día octavo también tiene otro significado, el número 8 ya sabemos que significa el infinito. Salemos de lo natural, de lo físico, de lo natural, del tiempo natural, y entramos en el mundo superior, trascendente, más elevado. Cada vez que nosotros nos encontramos con el número 8, el número 13, son números que nos sacan de lo natural, que nos sacan de Asia, que nos sacan de Yexirá y nos suben por sobre ellos, nos suben a mundos superiores. ¿Por qué digo 13 también? Porque el 13, recordemos, del 13 bajemos un número, el número 12. El número 12 es el sistema zodiacal que todos los seres humanos nacemos bajo la influencia de un signo. Es porque este sistema zodiacal está hecho para mantener un tipo de energía, un tipo de dualidad en nosotros. Pero sepan ustedes que hay un nivel superior a ese. El nivel es 13.
en niveles 13. Por eso que el 13 no es negativo. Es un engaño eso de que dicen que el 13 es un negativo, que no se puede nombrar, que las personas que nacieron el día 13, no, eso es una falsedad muy grande. El 13 es un número que está fuera del sistema natural, del sistema naturaleza, que ya hemos hablado del sistema naturaleza. También les he dicho más de una vez yo que el sistema naturaleza es din. De ahí viene la palabra Elohim, también está conectada con eso, con juicio. El sistema natural, naturaleza es juicio puro, es causa y efecto, no hay un intermedio allí. Lo que causa el intermedio, lo que causa lo que hace la diferencia en todo el proceso es la introducción del sistema, llamémosle así, o el código Yud-Hei Vav-Hei, el nombre dado del Eterno, que este nombre nos ha sido dado para hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Como lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. Un milagro es cuando tomamos una situación natural de la naturaleza y se altera esa situación, como por ejemplo que el mar se haya abierto para que pasaran los israelitas en seco. Eso es un milagro, es decir, ¿qué es lo que ocurrió allí? Una energía superior a la energía del DIM, a la energía de la causa y el efecto natural, entró en acción y ¿qué hizo? Provocó un fenómeno en la naturaleza. Eso es un milagro, ¿eh? Entonces, el día octavo, como digo, es un día que está más allá de lo natural, es porque ya habían pasado, ya habían trascendido lo natural, sus emociones, toda su parte emocional eh, había sido, digamos, consagrado, había sido elevado en los Cohen, y ahora viene el día octavo, y algo ocurre aquí en el día octavo, en este caso, algo ocurre. Ocurre algo, y lo vamos a comentar, que aparentemente nos va a sacar un poco de lo que vengo diciendo, pero luego vamos a ver que no nos saca, sino lo vamos a conectar otra vez. Y sucedió en el octavo día. Voy a leer algunos extractos del Zohar textualmente. Esto es del Zohar hecho por el Rab Lyman, Mijael Lyman. ¿Y cuáles son los versículos que voy a leer? 27, 26, 27 y algunos más que los voy diciendo. Y sucedió que en el octavo día, pues él te ordenará 7 días, los 7 días que ya he mencionado. O sea, estaba provocando algo especial dentro de los Cohen, preparándolos durante 7 días que representan las 7 sefirot en el árbol de la vida. Bienaventurados son los sacerdotes que son coronados con las coronas del sagrado rey. ¿Cuáles son las coronas del sagrado rey? Las 7 sefirot. ¿Cuáles? Las menciono. Gesed, Geburah, Tiferet, Nexach, Hod, Yesod. Yesod. Y por último, Malhut. Malhut también está incluida y por eso son 7. Del Sagrado Rey. A esto le llamamos a las que están entre medio, quitando Malhut, le llamamos a Irampin, cuyas coronas son las luces de Binah. Cuyas coronas son las luces de Binah. Es decir, estas sefirot, estas energías, estas emociones están coronadas. ¿Y con qué están coronadas? Con las luces de Binah. ¿Cuáles luces de Binah? Las que estamos mencionando, ¿no? Estas 8 luces que provienen de Binah, pero que en el fondo están relacionadas con los 49 días de la cuenta del Omer. 49 portales que están, o puertas de Binah, que van elevando la conciencia humana hacia el mundo superior, cuyas coronas son las luces de Binah. Están ungidos con el aceite sagrado para la unción. Los sacerdotes habían sido ungidos de esta forma, mediante el cual el aceite superior despierta, que es la abundante Jokmah en Binah. ¿Por qué dice la abundante Jokmah en Binah? Porque Jokmah es la sefirá que viene directo desde Keter, y Jokmah está siempre como dicen los sabios en una forma metafórica, en copulación con Binah. Jokmah es la que contiene las chispas, los intelectuales superiores que bajan hacia esta sefirá que es expansiva, que es la sefirá de la sabiduría, y esta siempre envía esa sabiduría, esa inteligencia, la envía a Binah, y Binah le da forma, le da forma. Bueno, no podemos explicar todo al detalle, voy a ir así en la medida que puedo resumir un poco. Están ungidos, dice, con el aceite sagrado para la unción, mediante el cual el aceite superior despierta, que es el abundante Jokmah en Binah, que riega todas las 7 sefirot, las que ya mencioné,
que están ungidas por el aceite sagrado de Binah. Y todas estas siete velas, y todas estas siete velas, fíjense, aquí tenemos otro elemento más que lo podemos conectar inmediatamente con el candelabro. El candelabro que había sido hecho para el tabernáculo, que estaba en el lugar santo. Estaba en uno de los costados, ahí estaba puesto el candelabro con siete brazos. O sea, estos siete brazos nos están indicando que también está simbolizando estas siete sefirot, Seirampín, Seirampín y Malhut, esas siete. Y estas siete velas, que son los siete sefirot, son encendidas por ellas, y el aceite sagrado, Binah, todo viene desde Binah. Es la suma de todas las siete. Por ello está dicho de ellas, Él te ordenará 7 días. Entonces, aquí está haciendo referencia a los Cohen que fueron preparados durante 7 días. En ese sentido quiere decir que los Cohen, ¿qué es lo que tenía, qué es lo que era la menorá? La menorá iluminaba. ¿Cuál es el deber entonces de los Cohen? Iluminar. Ellos eran los sabios. Como dije, creo que fue la parasha pasada, no recuerdo exactamente, pero dije que el tabernáculo era, era literalmente como un sanatorio. Los Cohen, ellos eran sanadores, sanadores tanto del cuerpo como del alma, de todas las partes del ser humano. Eran los hombres que estaban puestos para llevar la sabiduría, eran los que estaban ungidos con el aceite, fíjese, todo tiene conexión, ungidos con el aceite que les provocaba una luz que iluminaba y una luz que traía sanidad. Esos eran los Cohen, los sacerdotes. Y eso es lo que el Creador espera, que cada persona que llega al nivel de la conciencia de un Israel llegue a convertirse en un Cohen para las naciones, para todas las naciones. Llegará un día en la historia humana en que todo Israel, y Israel, como he dicho en alguna oportunidad también, no es la persona solamente que nace de padre y madre judío. Israel es una persona que tiene un nivel de conciencia que lo hace conectarse con lo divino, que busca la conexión constante con lo divino. Entonces esa persona va adquiriendo un nivel de conocimiento, un nivel de sabiduría y se va transformando en eso. No es que solamente va adquiriendo y conoce cosas, no, se va transformando en eso. ¿Por qué? Porque de ese modo también descienden estos aceites, descienden esta unción sobre esa persona y esa persona va adquiriendo estos conocimientos. Y llegará el momento en que ese nivel, digamos, de bajada de luz, de orot, de los mundos superiores, baje a tal punto en que todas las personas que tengan este nivel de conciencia serán literalmente sacerdotes de las naciones. Y todo Israel, todo el que tenga esta conciencia en Israel será sacerdote, descienda de Aarón o no descienda de Aarón, porque será un estado de conciencia superior que alcanzará toda la nación. Y serán sacerdotes para todas las naciones. Esto era lo que explicaba hace unos días atrás también, que mientras más pronto nuestros hermanos judíos entiendan claramente, entiendan todos cuál es el rol que han sido puestos para llevar aquí en esta tierra, más pronto lo entiendan, más pronto todo esto que estamos mencionando, toda esta unción, toda esta gracia divina, toda esta luz que está preparada, que viene desde de la Sefirá de Binah, va a descender sobre ellos y nos va a ayudar a ser sacerdotes para los demás, a traer luz, a traer sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. 7 días son 7 sefirot incluidas en Binah. Ellas llenarán tus manos, perdón, si bien dice, ellas llenarán tus manos con el aceite de la unción al impartir en los 7 sefirot de Seirampín. Y cada 7 sefirot de Seirampín están incluidas en Binah. Todos están en Binah, ya sabemos eso. En este día, lo superior y lo inferior fueron completados y él fue completado en todo, en el octavo día. Es decir, todo fue completado, los Cohen fueron ungidos perfectamente y todo fue perfecto. Eh, pero quiero avanzar un poco, ya creo que con eso he explicado suficiente, ya si no les voy a complicar la vida un poco aquí. Veamos aquí. En ese día lo superior y lo inferior fueron completados y él fue completado en todo, alegría arriba y alegría abajo. Es decir, hubo conexión entre el mundo superior y el mundo inferior. Es decir, el mundo en que estamos nosotros. Estamos hablando aquí de dos cosas. El mundo superior está representado aquí por la Sefirá de Binah y el inferior por Malhut.
que es como Binah pequeña, es la madre pequeña. Binah superior es la madre grande, digamos así, y Malhut es como la madre pequeña. En otro sentido también podemos hablar del Shammai, cielo, y Malhut, abajo, nuestro sistema donde vivimos. Y si la obstrucción a los hijos de Aarón no se hubiera encontrado en ese día, aquí vamos a hablar con el tema de lo que pasó con los hijos de Aarón, puesto que Israel subió desde el mar, no hubiera habido alegría en lo superior y en lo inferior en ese día. Y en ese día el pecado del ternero fue quitado de este mundo y los sacerdotes e Israel fueron purificados de este. Bueno, ya sabemos el tema del pecado del becerro de oro, por aquí está mencionado. Y en ese día todos los acusadores también fueron quitados y andaban caminando y deambulando por Israel, pero no fueron encontrados en ese momento. Aquí hay cosas muy interesantes, muy profundas que menciona aquí. Los acusadores, ¿quiénes eran los acusadores? Estos malajim, estos que estaban en contra de que el hombre fuera creado. Estos mismos que llevaron al pueblo a construir el becerro y llegar a todo ese proceso de idolatría que, que provocó una gran separación en un momento desde lo divino, desde el mundo divino para el mundo del pueblo, el mundo físico acá y el pueblo hebreo. En ese sentido, todos los seres humanos. Entonces, ¿qué pasó? Esas energías fueron eliminadas y estuvieron lejos. Pero algo ocurre aquí, algo ocurre. Hasta que llegó el momento cuando Nadab, pero voy a leer antes para que tengamos contexto. En ese día todos los acusadores también fueron quitados y andaban caminando. ¿A qué día se refiere? El día octavo. En el día octavo porque ya habían pasado el proceso, habían hecho los sacrificios y todo. Y Aarón, de hecho, como Aarón fue el que estuvo dentro del proceso que lo obligaron a hacer el becerro de oro, Aarón tenía ese pecado dentro de su digamos, a ver, de su vivencia, una situación muy difícil que le tocó vivir, lo obligaron a él a hacer todo aquello. Entonces, una de las cosas primeras que debe hacer Aarón para purificarse es ofrecer un sacrificio de un becerro para librarse de ese pecado. Todo eso fue quitado en los 7 días de purificación. Y por eso dice ahora, en ese día todos los acusadores también fueron quitados, es decir, todos los ángeles que fueron creados para acusar al pueblo que habían cometido ese pecado, quitados y andaban caminando y deambulando por Israel. O sea, andaban dentro del pueblo estas energías negativas. Estas energías negativas siempre andan por ahí dando vueltas, pero no fueron encontrados en ese momento. Es decir, no tuvieron dónde meterse, por así llamarlo. Hasta que llegó el momento cuando Nadab y Abihu subieron y se mezclaron a la alegría de todos. Una ira se había hecho en el mundo, como está escrito, y la gloria del Señor apareció en el pueblo. Prestamente, y Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Y aquí comenzamos con lo que quiero comentar. Hasta que llegó el momento, perdona, más abajo, 37, voy en el 37. En ese día hubo alegría en la congregación de Israel, es decir, Malhut, del mundo físico aquí, conectando los vínculos de la fe con todos los vínculos santos en todas las sefirot de Seir Ampin. Eso es así porque un incienso conecta todo como uno, un incienso, o sea, el aroma del incienso conecta, todo se respira lo mismo, por ahí va la cosa. Eh, por lo que se le denomina incienso. Nadab y Abiú llegaron y ataron todo esto a la citra Ajará. Algo pasó con estos muchachos, son los hijos de Aarón, los hijos de Aarón. Tomaron todo eso, toda esa alegría y todo eso que se produjo allí, el incienso y todo eso, y se ataron eso a la citra Ajará. Algo pasó en sus corazones. Y eso es lo que vamos a tratar de develar aquí, o por lo menos entender un poco, no con el ánimo de juzgarlos de ningún punto, sino entender qué fue lo que pasó, por qué ocurrió esta desgracia que estos muchachos que vamos a ir explicando aquí. En ese día hubo alegría. eh, a ver dónde iba. Llegaron y lo ataron todo esto a la Sitra Ajará. Sitra Ajará significa el otro lado, el lado negativo, el lado del mal. Y dejaron a Malhut afuera. Es decir, Malhut, ¿quién es? Dijimos que era el pueblo, que era lo terrestre, lo humano.
el pueblo, lo dejaron fuera. Algo ocurrió en ellos, en sus corazones, en sus mentes, que hizo desprenderse del pueblo, es decir, la conexión que ellos tenían que tener con el pueblo. Se desprendieron de ella. ¿Y qué quedó en ellos entonces? Pues obviamente tiene que haber quedado algo de ego, ¿no? Algo de ego que reemplazó y que, y que está relacionado con el otro lado, con el lado negativo. Recuerden ustedes que los Cohen llevaban un pectoral, el sumo Cohen, pero los Cohen también, los Cohen que no estaban en el servicio de sumo Cohen, llevaban unas ropas especiales. Y también estaban preparados, y estaban siendo preparados, habían de ser preparados, uno de ellos en un momento determinado para que reemplazara a su padre, y algún día llevaría el pectoral con las 12 piedras y debían ser llevadas en el pecho, para recordatorio de que el peso en el sentido de amor por el pueblo iba sobre ellos, cerca de su corazón. Eso fue lo que ellos olvidaron. Se olvidaron de amar al pueblo, de sentir el amor por el pueblo y se amaron a sí mismos. Es decir, digamos, eh, ellos ataron otra cosa en lugar de Malhut, que es por lo que después él, él advierte a los sacerdotes como está escrito. Con esto Aarón viene al lugar sagrado cuando él ata este Malhut llamado esto. Bueno, eso es lo que estamos tratando de ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? De diversas formas, la alegría de la congregación de Israel se mezcló. Veamos qué cosas aquí. Estoy ahora en 38a. Dice lo siguiente, que ellos no se casaron con una mujer y no calificaron para el sacrificio. Una de las cosas que trae el Zohar aquí es que los hijos de Aarón no estaban calificados para ofrecer el sacrificio con incienso que ellos decidieron en un momento ofrecer, era porque no se habían casado, no se habían casado con mujer. Y luego vamos a ver por qué la importancia del casamiento en los jóvenes, en los Cohen, en los sacerdotes. Esa es una, que ellos no se casaron con una mujer y no calificaron para el sacrificio. Dos, el momento no era propicio para quemar incienso, puesto que no fue durante la elevación de las velas y hacer que las velas estuvieran bien. O sea, no era el momento de hacer sacrificio. Ese era otro elemento. Antes de que ellos dieran el incienso, el juicio había sido hecho como está escrito, y ofreció un fuego extraño ante el Señor. Cuando sí trabajará estaba conectado en este vínculo y ellos sumergieron a la congregación de Israel, a Malhut, desde afuera. Es decir, algo pasó dentro de ellos. Hay otras, hay otros comentaristas de los sabios que dicen que también ellos, es muy probable que hayan estado bajo la influencia del alcohol en estos momentos en que deciden ellos tomar incienso y tomar un brasero, tomar brasas del altar, donde este fuego había sido encendido por divinamente, es decir, bajó fuego divino al altar que quemó y después era trabajo de los Cohen de mantener ese fuego constantemente ardiendo. Tomaron ellos sus incensarios y fueron tomados eh, por la citra ajara, por un fervor religioso, un fervor, a ver, para que vean ustedes que esto del fervor religioso y estas cosas tincudas, digamos, de tincada, ¿ah? No, no son cosas de ahora, de nuestras épocas, son cosas de muy antiguas. Le ocurre aquí a los primeros ayudantes, por así llamarlo, del gran sacerdote, porque el gran sacerdote era Aarón, el sumo sacerdote era Aarón, pero sus hijos, por linaje, eran sacerdotes también. Pero ellos jóvenes, muchachos, no comprendían lo que estaba ocurriendo y los toma un fervor muy fuerte. Y en ese fervor, seguramente el ego se apodera de ellos y es cuando entra la cita jara, cuando se entra el otro lado, cuando es justamente la entrada lo que está esperando, digamos, la energía negativa en la vida de todas las personas, es que dentro de nosotros haya una desconexión con, con lo que amamos, con lo que queremos, con lo que consideramos sagrado, con lo que consideramos es absolutamente especial. Cuando nos desconectamos de esa sensación, de esa energía que pone, digamos, límites, que pone cercos, nos desconectamos de eso, eh,
saltamos los cercos que no tenemos que saltar y nos metemos en lugares que no tenemos que meternos. Por lo general, nos vamos para el lado de la citarra, es decir, el lado negativo, el lado en que nos toma el ego y que nos lleva a la separación de lo que el Creador nos ha indicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Toman incienso, como digo, toman los braseros y se acercan para ofrecer incienso. Quieren entrar al lugar en que se ofrece el incienso. Y cuando van a tomar el fuego, cuando van a tomar el fuego del altar, tenían preparado el incienso, todo eso, y van a tomar el fuego del altar. En lugar del fuego quemar el incienso, que era lo que ellos esperaban, el fuego salta sobre ellos y los consume a ellos. Entonces, ¿por qué? Se dice que ellos quisieron ofrecer un fuego extraño, o sea, o incienso extraño. Quisieron ofrecer intenciones extrañas, porque todo está radicado en la intención que nosotros llevamos en sí. Dos cosas aquí. Una, conocimiento. Importantísimo el conocimiento. Porque cuando no sabemos lo que tenemos que hacer, en lugar de salvar a alguien, podemos quitarle la vida. Voy a dar un ejemplo que alguna vez lo he dado. Por ejemplo, una persona que ha recibido una enorme descarga eléctrica de muchos voltios. Está aturdida la persona. Y claro, los que están ahí van a querer socorrer a la persona. La gente que no sabe lo que voy a decir, lo primero que van a hacer, van a decir, traer agua, darle un poco de agua. O leche, démosle algo de líquido. Y es lo peor que pueden hacer en ese momento. Porque ustedes le meten agua y matan a la persona enseguida. Porque el agua es un conductor eléctrico y o sea, es matar a la persona. Pero si se sabe que no se debe hacer, no se comete ese error y las posibilidades de vida para esa persona pueden aumentar si es que no murió en la descarga. Entonces, conocimiento. Ellos no sabían cómo ofrecer posiblemente correctamente o la hora que tenían que ofrecerlo o si es que tenían que ofrecer ese sacrificio. Porque les vino tincudamente. Es decir, yo quiero hacer esto porque estoy el fervor vengo de haber sido consagrado, qué sé yo, y bla, 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 bla. Todo el mundo contento, fiesta, todos felices. Entonces, caramba, cómo estaba la energía por dentro. Entonces, vamos a hacerlo, vamos, vamos hermano, vamos, ya vamos, vamos, vamos. Pero, pero no van con ciencia, no van con conocimiento. Aarón no sabía, porque si hubiese sabido Aarón, les impide que lo hagan o les hubiera dado las instrucciones correctas para que lo hicieran. Moshe tampoco sabía. Entonces, ¿qué había pasado? Habían abierto en sus corazones, en su ser, habían abierto la puerta para que la cita, es decir, el lado negativo, el lado del mal, entrara en ellos. Y dice que la razón, fíjense lo que dice el Zohar, la razón es que ellos habían dejado de lado al pueblo. Es decir, no estaban con la idea de ofrecer ese sacrificio porque algo pasaba en el pueblo para que eso se remediara en el pueblo, sino que con una intención de ellos mismos. Nosotros vamos nosotros, llevémoslo, ¿eh? Pero sin considerar que lo vamos a hacer en favor del pueblo, que es el error que cometen muchos líderes en los tiempos de ahora, porque la gente tuviera en mente su pueblo, el pueblo que está detrás de ellos, y no solamente sus ganancias, sus propias ganancias, sus propios beneficios, ya sean de ego o materiales o lo que sea, se están olvidando y desconectando de ello. ¿Qué está ocurriendo con esa situación? Que están dándole lugar a la maldad humana dentro de sí, a la codicia, a la falsedad, al robo, al pillaje. ¿Y qué es lo que trae? La destrucción sobre ellos y sobre el pueblo en sí. Y lamentablemente hay que lamentar luego después de esto que el fuego no es aceptado lo que ellos quieren hacer, sino que sale fuego del altar y los fulmina totalmente. Bueno, ¿qué nos enseñan estas cosas? ¿Qué nos enseña esto? A que tenemos que manejar nuestro corazón con humildad, siempre, ¿eh? Tener conocimiento para hacer estas cosas, saber. Si no sabemos, preguntamos. Si no sabemos, preguntamos. ¿A quién? Al que sabe, al mayor. Reconocimiento de autoridades. Reconocimiento de quién, en este caso, que era el padre de ellos, Aarón, que era el sumo sacerdote, y que
Y que Aarón era un sabio, ¿eh? Aarón no estamos hablando que era un tipo eh, que no sabía nada, era un sabio, era un gran sabio. Y estaba Moshe, su tío, que era el que hablaba directamente con el Creador, con la Shekinah, y hablaba cara a cara con él. Se olvidaron todos esos protocolos y actuaron por sí mismos en sí. Bueno, finalmente, ¿qué ocurre? Muere. Y mueren antes de tiempo. Y queda esto como lección para el pueblo y para la casta sacerdotal, que lo que está ocurriendo al nivel que se está acercando al pueblo, que se ha acercado, a la energía que se ha acercado, es una energía absolutamente superior y que no podemos ir, digamos, con un corazón torcido, con ideas distorsionadas, sino tal como Él dice que se debe acercar la persona, así debe acercarse. ¿Han escuchado ustedes las personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera? Un dicho muy común, ¿no? Creo a mi manera, yo me manejo a mi manera. Claro, primero no saben quién es Dios, no saben qué puede demandar el de uno. Es una idea, simplemente un concepto que tienen ellos en sí. Entonces, bueno, como es un concepto y no tienen más idea, van de esa manera. Pero si se acercaran un poco a las escrituras, se darían cuenta que Dios demanda ciertas cosas nuestras, de nosotros. O sea, que hay una mano de misericordia extendida para nosotros enorme y grande, siempre abierta en todo momento, sí, pero también Él demanda ciertas actitudes, demanda ciertos comportamientos, ciertas formas de vivir de nosotros, para que no ocurran cosas como esta. Entonces, termino con lo siguiente. Eh, este lamentable incidente lo he traído y lo he querido comentar un poco ahora para que guardemos nuestro corazón, ¿eh? Guardemos nuestro corazón de intenciones negativas, de, bueno, esas tincadas que nos pueden dar así como fervorosas en momentos, pero, pero debo controlar eso. No debo hacer lo que se me ocurra. Ah, y que no se me olvide. Aarón, Aarón también tenía su esposa, y se entendió, porque también es enseñado después en la Torá, que todos los Cohen debían tener su esposa. ¿Por qué razón es importante que los Cohen tengan su esposa? ¿Por qué? Porque ahí están las dos energías, las dos potencias, la femenina y la masculina, en ellos. Aunque cada persona trae la potencia masculina y femenina, si los hombres tenemos un lado femenino, un lado masculino, las mujeres un lado masculino, un lado femenino, pero a la vez el hombre, el ser humano, necesita tener su contraparte que lo hace ser uno y lo hace tener armonía y amor. Entonces, porque el pueblo de Israel es considerado el pueblo, y no solamente el pueblo de Israel, sino toda la gente que se acerca al Creador y todo el mundo, es considerado como la esposa del Creador, la esposa del Creador. Entonces, si el Creador considera que la nación, que el pueblo, que el mundo es su esposa, ¿cómo los jóvenes no habían de tener su esposa? ¿Por qué? Porque el símil es este. El hombre y su mujer son una sola carne, son uno solo, no están divididos. Lo que ellos tienen entre sí, la relación que ellos tienen es absolutamente sagrada, absolutamente sagrada. Y los sabios enseñan en Kabbalah que a la alcoba, en la alcoba de la pareja del matrimonio, allí se posa la Shekinah. O sea, esa lucecita que se posaba en los querubines arriba, esa luz brillante con la que hablaba Moshe, esa misma también se posa en la alcoba a la cabecera de la cama matrimonial. Quiere decir que uno de las formas en que nosotros más elevamos y traemos unificación al nombre divino, unificación al universo, unificar el cielo con la tierra, es con la relación matrimonial. En el fondo, una relación matrimonial saludable, en amor, es es una antesala de lo que es el mundo venidero. Es una antesala de ello, ¿eh? Y es absolutamente sagrado. Todo lo que ellos hacen, toda su intimidad, todo es sagrado, al punto que la Shekinah está allí. Y cuando ellos tienen su intimidad, la Shekinah no se va, se queda allí. Porque lo que está ocurriendo allí entre ese hombre y esa mujer es algo sagrado.
están unificando los universos, unificando el universo que está desunido en muchos aspectos. Y el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí, en primer lugar, es unificarnos nosotros mismos, unificar nuestras Neshamot, unificar las partes de nuestra Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, unificar esas 5 partes, particularmente las primeras. ¿Cuándo unificamos más? ¿Cuándo el hombre se puede unificar más con su pareja? Pues en la intimidad. Y luego en toda su vida diaria. Entonces por ahí va la enseñanza que está aquí detrás de que uno de los elementos que hizo que ellos dejasen de lado a la congregación es que no se habían casado. Entonces no conocían lo que era el amor, de amar a otra persona como a sí mismo. El Cohen está para amar al pueblo como a sí mismo, porque es una unidad con el pueblo. De ahí el gran error que ha cometido el catolicismo con impedir que los sacerdotes tengan su esposa. Para que vean ustedes, lo acabamos de ver en las escrituras aquí, ¿eh? Lo acabamos de ver aquí en el Zohar, uno de los libros de máxima autoridad, la Kabbalah. Importantísimo que el hombre que está encargado de enseñar de lo que sea, tenga su pareja y viva en paz, en armonía y en amor con su pareja. De esa forma, de esa forma la conexión y su trabajo es mucho más fructífero en la elevación propia de sí mismo y la elevación que ayuda a los demás que alcancen con su trabajo. Muy bien, muchas gracias. Y sería hasta la próxima semana con otro comentario más. Muchas bendiciones para todos y que todos sigan disfrutando de la fiesta de Pesaj y particularmente lo que nos queda los últimos días de panes sin levadura. Shalom, muchas bendiciones.